Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hacer una introducción del Salmo 119. La verdad es que sería un poco irresponsable pretender en un video y analizar el Salmo 119. Es más, ni siquiera alcanzaríamos a leerlo completamente. El Salmo 119 cuenta con 176 versículos. Así que analicemos eh, de forma general este salmo y después vamos a empezar a estudiar cada una de sus secciones y eso sería mucho más correcto para que nosotros pudiésemos tener un mejor entendimiento de este salmo. Ahora bien, hablemos de cosas generales. Este salmo está escrito en forma de acróstico. ¿Y qué es un acróstico? Un acróstico es cuando usted decide escribir una porción y cada una de las letras iniciales de las frases que conforman esa composición eh, conforman una palabra. Por decir algo, yo decido escribir un acróstico de la palabra amor, entonces yo escribo de forma vertical A, M o R y empiezo una frase con la letra A, después otra frase con la letra M, otra con la letra O y otra con la letra R, y de esa manera toda esa composición en las palabras iniciales, en las letras iniciales, me va a demarcar la palabra amor. De esa misma manera está escrito este salmo, es decir, cada una de las letras que inician el versículo de estas 22 secciones corresponde a una de las letras de los 22 consonantes del alfabeto hebreo. Así que vale la pena que nosotros analicemos cada una de esas 22 secciones. Otra de las cosas que es importante notar es que según los masoretas eran unos escribas que se encargaban de copiar fidedignamente la palabra de Dios, específicamente la Torah. Ellos cuando hacían este tipo de trabajo, ellos eran muy cuidadosos de hacer las cosas correctamente. Para ellos consideraban que solamente había un versículo de los 176 versículos que conforman este salmo que no hablaba de la palabra de Dios, y es el versículo 122. Pero otros estudiosos consideran que son más los versículos, que son realmente 5 los versículos que no hablan de la palabra de Dios, y que entre ellos está el 84, el 90, el 121, 132 y por supuesto el 122, que en ese no hay discusión. La verdad es que de acuerdo al estudio que yo he hecho, porque este es uno de los salmos que a mí más me gusta, uno de los capítulos que yo más aprecio, más estudio, en este capítulo yo encuentro que realmente no habla de la palabra de Dios, el salmo, el versículo 90, el versículo 132 y por supuesto el 122. Eso lo vamos a ir analizando. Para eso tendría uno que definir qué es la palabra de Dios. Y de acuerdo, observemos lo que dice el versículo 160 de este capítulo. El versículo 160 dice así: la suma de tu palabra es verdad. Entonces dice que hay una serie de cosas que suman la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Pues es todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Bueno, tendríamos que empezar a hacer un análisis. Primero que todo, lo que el Señor habla regularmente. Lo segundo es la ley de Dios. Pero tendría uno que tener una claridad en la definición de la ley, porque la ley es como una regla o una norma establecida por una autoridad superior, y en este caso es de nuestro Dios. ¿Para qué? Es para que regulemos todas las relaciones sociales, toda la relación, cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo nosotros nos relacionamos con los hombres. Por eso nosotros encontramos que en las, uh, en la ley, cuando se habla de los mandamientos, regularmente es qué vas a hacer con tu vecino, qué vas a hacer con tu prójimo, cómo tratas con tu esposo, cómo lidias con cada una de las personas, y de esa manera se establece la ley. Porque la idea de esto es que sea un reglamento de acuerdo a la justicia, con el objetivo de tener buenas relaciones con todas las personas. Y esto incluye, por supuesto, a nuestro Dios. También están los mandamientos, y los mandamientos son preceptos de instrucciones que van a ejecutar oficiales. Entonces, por ejemplo, en los juzgados, en los jueces dan un mandamiento, dan un precepto, y entonces los oficiales de la corte tienen que ir a ejecutarlo. Y cuando se habla de un precepto, cuando ya se ha firmado un precepto, cuando ya es algo escrito, entonces ellos tienen que vigilar que se cumpla, porque de lo contrario ellos van a tomar una acción
de acuerdo a ese precepto. Así que esos son mandamientos. Nosotros tenemos que entender que las leyes, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas del Señor son una extensión del amor de Él para guardarnos y protegernos porque nosotros estamos sometidos bajo la ley. Todas estas cosas, mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos, están de conformidad a la ley. Pero tendríamos que entender en la ley lo siguiente, y es que la ley es como la ley de la gravedad. Nosotros puede que no veamos la ley de la gravedad, puede que no la entendamos, puede que no la sepamos definir, pero una cosa sí es cierta, que cada vez que usted suelta algo, se cae por la ley de la gravedad. Bueno, de igual manera, eso es una ley física, pero las leyes de Dios son leyes espirituales y nosotros todos estamos sometidos bajo esas leyes espirituales. Entonces, independiente de que nosotros creamos o no creamos, de todas maneras estamos sometidos bajo ellos y se van a cumplir como la ley de la gravedad. Se va a cumplir en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor, por ejemplo, dice, en su ley dice honrar a padre y madre. Si una persona no honra al padre y a la madre, pues está sometido bajo la ley de que el efecto que va a tener el que cumpla o no cumpla esa ley en su vida. Así que es muy importante que nosotros entendamos cada uno de esos conceptos. Los otros son las ordenanzas. Una ordenanza es un conjunto de normas que se dan de forma jurídica y que están sujetas a la ley también. De igual manera, los decretos son decisiones tomadas por un juez. Entonces, en las cortes celestiales se toman decisiones basadas en un alegato, en un pleito, en que alguien pone una queja y se mira de conformidad a la ley, entonces se toma una decisión. Así que nosotros tenemos que estar muy pendientes y no tenemos asuntos pendientes en las cortes celestiales, porque sencillamente nosotros hemos infringido la ley. Como hemos infringido la ley, pues entonces quedamos expuestos a que se den decretos que pueden dañar nuestras finanzas, decretos que pueden dañar nuestras relaciones, decretos que pueden dañar nuestra salud. Hay cantidades de decretos que se pueden haber generado. Otra de las cosas que conforman la sumatoria de la palabra de Dios son los testimonios. ¿Qué es un testimonio? Todo el mundo tiene testimonio. A veces nosotros no entendemos cuando la palabra está hablando los testimonios de lo que está hablando Dios. Por ejemplo, cada uno de ustedes puede decir, bueno, yo tengo un testimonio de que Dios me sanó, yo tengo un testimonio de que Dios me sacó de tinieblas a luz, y todo eso está muy bien. Qué bueno que todos tengamos ese tipo de testimonios. Pero los testimonios de los que está hablando la Escritura son los testimonios de los cuales Dios se hace testigo, que Él ha permitido que estén escritos en la palabra. Entonces, ¿para qué sirven estos testimonios? Los testimonios sirven porque forman es decir, nosotros podemos formar paralelos con cada uno de los testimonios. Digamos, por ejemplo, el caso de David. David es un hombre que peleó con gigantes, a pesar de que sus condiciones, si uno analizaba sus condiciones previas, era el más bajito de la familia, era no reconocido mucho en la casa, era considerado pues que su madre lo había adquirido en pecado, no era tenido ni siquiera en cuenta. Y más sin embargo, él, apegado al Señor, apegado a la palabra, apegado a alabar al Señor, él desarrolla toda la capacidad para pelear contra gigantes y vencer, y se convierte en rey. Bueno, ese es un paralelo para nuestras vidas. Puede que alguna persona se esté sintiendo menospreciada, que no la tienen en cuenta, que las personas no lo ven como alguien que pueda tener valor alguno. Mas, sin embargo, si esa persona se pega como David se apegó al Señor, entonces se puede levantar y tomar lugar de preeminencia, y no solamente eso, puede vencer gigantes. Así que ese tipo de testimonios, y la Biblia está llena de testimonios, y nosotros podemos tomar cada uno de esos testimonios, hacer un paralelo con nuestra vida, y nos puede mostrar a nosotros como las rutas, las señas, donde si nosotros obedecemos esto, entonces va a pasar esto. Si no lo hacemos, esto es lo que va a suceder. Si nosotros, a pesar de que hayamos cometido errores, nos conectamos con el Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos, entonces va a suceder esto. O a pesar de que una persona haya hecho todas las cosas bien, pero si después empieza en rebeldía, pues va a pasar esto. Entonces, por eso los testimonios son tan importantes. ¿Pero testimonios de quién? Los testimonios del Señor. Hay que guardar esos testimonios en nuestro corazón, porque esos testimonios, en el momento en que nosotros estemos con alguna dificultad o algún problema, nosotros podemos tomar
uno de esos testimonios de decir, un momentico, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo sé cuál es la ruta, yo sé cuál es el camino que debo seguir si yo quiero salir de esta situación y ver, no sé, la luz al otro lado. Así que el testimonio es fundamental. Ahora, los juicios. Los juicios es lo que el Señor ha determinado cuando Él ve un asunto, Él dice, esto es bueno y esto es malo. En otra palabra, Él define lo que es bueno y lo que es malo y todo se maneja de acuerdo a eso. Yo recuerdo hace muchos años haber visto un programa en los Estados Unidos acerca de una escuela de leyes y, y regularmente hay algo interesante, ¿no? Es que cuando a veces hay casos muy complicados y muy difíciles, ellos y no saben exactamente cómo se puede resolver, ellos aluden a otros casos que ya se resolvieron, en los cuales el juez falló de una u otra manera y de acuerdo a esa forma de ese fallo, ellos pueden traer luz a este caso. Bueno, es exactamente lo mismo. Nuestro Señor ha determinado juicio y diferentes tipos de juicios y nosotros lo único que tenemos que hacer es saber, ok, para el Señor esto es bueno, para el Señor esto es malo, entonces en este caso si yo lo traslado y hago un paralelo con mi vida, con mis situaciones, entonces los juicios del Señor hay que guardarlos y atesorarlos porque los juicios del Señor son para siempre, es decir, son establecidos como una verdad, como justicia. Ahora bien, entonces una vez que uno ya tiene claridad de cada una de estas partes, nosotros podemos decir, como dice el verso 160 del capítulo 119 del libro de Salmos, dice, la suma de la palabra es verdad. Entonces, ¿la suma de qué? Leyes, mandamientos, ordenanzas, preceptos, estatutos, decretos, testimonios, juicios de Dios. Así que todo eso conforma la palabra de Dios. Vuelvo, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que de esa manera nosotros tendríamos que observar la palabra y como tomarla en consideración. Nos vemos la próxima vez para que empezamos a estudiar y vamos a estudiar la sección, una de las 22 secciones que es Aleph. Que la gracia del Señor sea con cada uno de los estudios. Y recuerde que si esa porción les de bendición, compártala con alguien más. Mil y mil bendiciones. Bye.